Bienvenidos una vez más al episodio número 8 y la pregunta de hoy es ¿dónde está tu hermano? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí delante de la tierra. Génesis 4, 1 al 10. La historia de Caín y Abel es un severo recordatorio de que hay dos respuestas al pecado. Una respuesta es negarlo o justificarlo. La otra es admitir el pecado y arrepentirse de él. La historia de Caín y Abel está enclavada al comienzo de la historia humana. Caín y Abel nacieron fuera del jardín del Edén, pero eran conscientes de la historia de la serpiente, la caída y el plan para restaurar a la humanidad por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Es asombroso que con una evidencia tan rica y vívida de las bendiciones de Dios y de la maldición del pecado, uno de los hijos de Adán y Eva adoptara la misma actitud que Lucifer y que demostrara su orgullo egoísta. Esta historia representa dos tipos de personas que viajan por dos caminos diferentes. Aunque Caín y Abel fueron criados por los mismos padres, asumieron actitudes muy diferentes con respecto a Dios y a su carácter. Aquí es donde sus caminos tomaron rumbos diferentes. Abel veía la misericordia de Dios en la forma en que el Creador hizo provisión para la redención de la raza humana, pero Caín se rebeló contra Dios en su corazón. La distinción quizá no haya sido obvia hasta que llegó el momento del sacrificio. El sacrificio de sangre era un recordativo de que Dios proveerá un redentor. Abel escogió obedecer a Dios con una auténtica confianza en el plan de salvación. Caín se negó a aceptar la gracia de Dios y escogió traer una ofrenda que enfatizaba sus propios esfuerzos. Percibía a Dios como severo y arbitrario, y la rebelión se instauró dentro de él. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y todos hemos caído en pecado. El drama entre Caín y Abel tiene que ver más con la lucha entre Caín y el yo. Aunque a Caín se le dio una oportunidad para cambiar completamente, se aferró más estrechamente de su terco orgullo y cayó más lejos de Dios. Hay cuatro badenes que nos desvían de la destrucción. Badén número 1. Comprueba tus creencias fundamentales. El menor toque en el timón puede desviar al barco completamente de su rumbo. Un golpe suave con el codo al volante puede sacar a un auto de la ruta. Un espacio o una grieta en los cimientos de una casa hará que la estructura se desmorone. Del mismo modo, nuestras suposiciones básicas acerca de Dios y de las personas determinan el resultado final de nuestra vida. Las creencias fundamentales de Caín acerca de Dios estuvieron distorsionadas desde la niñez, no por falta de educación por parte de los padres, sino por una percepción defectuosa de Dios. Caín nunca caminó en el jardín del Edén, solo escuchó la historia y vio a los ángeles que guardaban la entrada. Quizá muy en lo profundo de Caín bullía la creencia de que Dios reaccionó con dureza, quizás injustamente con sus padres. Cuando Caín trató de apaciguar a Dios con una canasta de regalo en vez de sangre, la Biblia declara, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4, 4 al 5, aquí se encuentra un atributo de Dios que muchos no tienen en cuenta.
Algunos perciben al Señor como alguien que vigila y espera que echemos todo a perder y que luego nos bombardea con castigos. Ese no es el Dios de la Escritura. Dios vela pero advierte. Dios interviene e interrumpe nuestra vida con vadenes de tanto en tanto. Sin embargo, solo el sacrificio de su Hijo pondrá fin a nuestra caída. Dios suplicó a Caín que aflojara el paso y que reflexionara hacia dónde lo estaba llevando su mente mal encaminada. Dios le ofreció una salida a Caín que nos lleva a nuestro segundo Badén. Badén número 2. No ignores el problema. Pablo advierte, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. El pecado viene envuelto en un disfraz aparentemente inofensivo. Caín había cubierto su falta de respeto por Dios con un intento exterior de adoración, pero en lo más profundo germinaba un problema, aunque Dios le ofreció una forma de afrontarlo. Puedes pensar en ocasiones de tu vida en que tuviste necesidad de detener un curso de acción o un proceso mental. Sentiste la advertencia pero ignoraste el peligro. Thomas Fuller declaró en cierta ocasión, un error negado se comete 2 veces. Además, tendemos a ignorar el pecado porque parece demasiado inofensivo desde el punto de vista de nuestras intenciones, comparado con sus consecuencias. Y así la velocidad del pecado condujo más rápida y afanosamente a Caín hacia la ruina, y Caín se aferró firmemente de sus creencias fundamentales acerca de Dios e ignoró las advertencias dadas por su Creador. Así como sentimos que es humanamente imposible detenerse cuando corremos cuesta abajo y cedemos frente al impulso, así puede ser con el pecado. Pero por la gracia de Dios no es imposible dejar de correr cada vez más rápido en el pecado. Badén número 3. Cuando sientas que no puedes parar, intenta chocar. Incluso cuando tu prosperidad en el pecado sea grande, Jesús cree lo mejor de ti. Hay pecadores que se detuvieron junto antes del desastre. A veces cuando estamos descontrolados pensamos que podríamos detener o evitar el desastre. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer es chocar. Con chocar quiero decir admitir que estamos en problemas y forzarnos deliberadamente a buscar ayuda aunque pueda doler. En cambio, con furia premeditada, Caín consumó su odio hacia Dios, matando a su propio hermano. Si bien Dios hizo muchas preguntas para contener a Caín, con la esperanza de llevarlo por un mejor camino, la fuerza de la destrucción era demasiado fuerte. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó Dios. El helado hijo de Adán rebota en la rampa de frenado y con indiferencia responde con otra pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Evidentemente, Caín estaba descontrolado, y la propulsión de su odio lo alejó del arrepentimiento. Badén número 4. Arrepiéntete o morirás. La palabra arrepentirse significa cambiar de parecer, tanto que cambias la dirección por lo que estás yendo. Aunque Caín decidió no arrepentirse, no estaba irrevocablemente obligado a seguir su curso. Dios ha demostrado ser mucho más paciente que cualquier ser humano. Pero la paciencia no siempre conduce al arrepentimiento. Lamentablemente, Judas hace referencia a el camino de Caín como un rechazo tenaz a aceptar la gracia de Dios y a apartarse del orgullo egoísta. El arrepentimiento completo es la única manera de evitar el fin último de la ira, que es la muerte. La pregunta de Dios nos llama a detenernos y a frenar el pecado que se agita dentro de nosotros. Para algunos de nosotros, el pecado existe en la fase temprana de las creencias fundamentales. Tal vez no haya evidencias visibles de rebelión, pero estamos llenos de creencias que son incongruentes con el reino de Dios. Para algunos, el pecado ha llegado a la zona de peligro y Dios pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Nos insta a aceptar la gracia que puede salvarnos, si nos detenemos y nos volvemos a Él. O quizás estemos tan profundamente enredados en una vida de desobediencia a Dios que parece no haber esperanza. Pero siempre hay un camino, si tenemos la voluntad de responder. Estos dos hermanos representan dos formas de afrontar el problema del pecado. Caín confiaba en sí mismo. Abel confiaba en el sacrificio que señalaba a Cristo. Es tu decisión.